A menudo nos podrá ocurrir que cuando ponemos una textura en Unity, pintándola en el terrain, nos aparezca estas rayas molestas, estos límites de la textura. Esto quiere decir que no es una textura tileable. Una textura tileable es aquella que se solapa perfectamente con su vecina. Y no se nota esta raya de aquí, es bastante molesto. Hay texturas que ya vienen tileadas en Google y podemos usarlas. Pero este tutorial va enfocado para aquella gente que quiere crear sus propias texturas. Es decir, yo quiero crear una textura del césped de al lado del parque de mi casa, o quiero hacer una textura de las racholas del suelo de mi ciudad porque quiero hacer un GTA de mi ciudad, o quiero hacer una textura de, yo que sé, una pared de madera, por ejemplo. La intención de este vídeo es que creéis vuestras propias texturas tileables, modificándolas con Photoshop de tal manera y con un truco súper chulo para que no se vea estas líneas que nos indican que aquí empieza la textura, aquí acaba y aquí se repite, ¿no? Se nota bastante el truco. Bien, vamos a aprender cómo hacer esto bien. Bien, el primer punto es que si vais a Google para coger una imagen para convertirla en tileable con lo que os voy a enseñar ahora, es que cojáis una textura bastante homogénea. ¿A qué me refiero con esto? A que sea lo más plana posible, es decir, que no tenga sombras por un lado o esté más iluminada por la otra. Es decir, que tenga buena iluminación, porque eso se notará bastante por mucho que le hagamos el tileado, ¿de acuerdo? No será tan bestia como esto, que se nota aquí la raya perfectamente, se nota esta costura, pero bueno, algo podremos hacer. Yo en este caso voy a utilizar una textura de asfalto, como podría haber usado una de hierba, por ejemplo. Nos servirá para cualquier textura. Si es una textura de racholas, pues simplemente donde acaba un cuadrado empezará el otro. No tiene más misterio, ¿vale? Una textura de racholas. Así que sin más dilatación anal, vamos a proceder a editar esta imagen de asfalto que he descargado de Google. Y lo primero de todo va a ser utilizar la herramienta de selección. No hace falta ser unos expertos en Photoshop para hacer esto, así que os animo a hacerlo. Utilizaremos la herramienta de selección. Ajustaremos el estilo en tamaño fijo. Le voy a dar un ancho de 1024, que es un buen estándar para las texturas de Unity, 1024 por 1024 píxeles, y voy a clicar en el medio de la pantalla y automáticamente pues me hará un recuadro. Lo voy a situar más o menos en el medio. ¿Y qué nos puede ocurrir? Bueno, ¿qué os puede ocurrir a vosotros? Puede ocurriros que cojáis una imagen de baja resolución o de poco tamaño y cuando vayáis a poner este cuadrado no quepa en la pantalla. Así que os recomiendo que si estamos utilizando un ancho de 1024 por 1024 de altura, nos vamos a imagen, tamaño de imagen, y le demos aquí una altura mayor a 1024, en este caso 1080, ¿de acuerdo? Podéis ponerlo como vosotros queráis, que sea superior a 1024, ¿de acuerdo? Y le damos a OK, y entonces la imagen, pum, se ajustará, se distorsionará un poco, por eso os recomiendo que utilicéis texturas con buena resolución. Bien, cuando ya tengo el cuadrado ajustado en la mitad de la pantalla, vamos a hacer un control C y un control V, y hemos creado una capa nueva. Esta de aquí le vamos a quitar el candado, simplemente clicamos en el candado y lo enviamos a la basura. El relleno lo vamos a reducir para centrarnos en la imagen que hemos copiado. Bien, ahora vamos a poner las reglas. Y ahora es cuando os estaréis cagando en mí, porque diréis, no dicen a mí, no me aparecen las reglas. Y volviéndoos locos, estaréis vosotros ahí buscando cómo podéis hacerlo. No pasa nada, no cunda el pánico, porque están en vista. Aquí en reglas lo marcáis y en mostrar le dais a mostrar guías. Y os aparecerá estas reglas de aquí. Simplemente clicamos con el clic izquierdo aquí y lo arrastramos aquí. Y automáticamente nos hace como una especie de imán, ¿vale? Un imán, se ajusta perfectamente. Vamos a hacer lo mismo con el otro lado y ya tendríamos ajustadas las guías, que van a ser muy importantes para lo que vamos a hacer. En este caso aquí hay muy poco espacio de altura, por lo que en la imagen en tamaño de imagen le voy a dar más altura, le voy a decir 1200. Bueno, en este caso le voy a dar un tamaño de lienzo. Le voy a dar más altura, le voy a dar 50 de altura. O más todavía, le voy a dar 80 de altura. Como podéis ver, ahora tengo más margen. ¿Para qué nos servirá esto? Bueno, ahora veréis. Importante tener márgenes. Márgenes para
hacer lo que vamos a hacer a continuación. Y va a ser lo siguiente, vamos a coger la herramienta de selección nuevamente, le vamos a quitar el tamaño fijo y lo vamos a poner en normal. Vamos a empezar por la derecha e izquierda. Bien, vamos a seleccionar la parte derecha, ya se ajusta en las guías automáticamente, vamos a hacer control C, control V y nos creará una capa nueva. Esta capa, con la herramienta de mover, ¿vale? Con la herramienta de mover, lo vamos a tirar a la derecha y como podéis ver, me hace un imán, se ajusta la mitad de la imagen, la calcula esta regla y ¡pum! Lo deja justo a la mitad. Bien, lo voy a dejar en la mitad, voy a coger nuevamente la herramienta de selección y voy a coger este sobrante y voy a hacer control X, voy a hacer una nueva capa y voy a pegarlo, me lo ha pegado aquí en este caso, y lo voy a arrastrar a la parte izquierda. Muy importante, ¿qué hemos hecho con esto? Con esto hemos hecho un efecto, bueno, hemos hecho un truquito para que lo que acaba por aquí continúa por aquí. Lo que acaba por la derecha continuará por la izquierda. Eso quiere decir que no se marcará ningún corte de textura porque, como os digo nuevamente, lo que acaba por aquí continuará por aquí. Espero que lo estéis entendiendo, ¿de acuerdo? Simplemente nos dejará aquí, a ver si puedo enseñároslo. Apenas se nota, en algunas texturas sí se notará bastante el corte, y esto lo arreglaremos luego, no os preocupéis. Vamos a hacer lo mismo, vamos a seleccionar la capa madre, que sería el cuadrado, que tiene que ser perfectamente proporcional, 5×5, ¿vale? En este caso 1024×1024, proporcional, medirá lo mismo de ancho que de alto, y vamos a hacer lo mismo, la misma operación con la parte de arriba. Vamos a hacer un control C, vamos a hacer un control V y lo vamos a poner en la mitad. Vamos a coger de aquí, vamos a hacer control X, vamos a crear capa nueva, control V y este lo vamos a enviar abajo. Perfecto. Ahora si desactivamos esta capa podemos ver aquí los bordes que hemos cortado. Y bien, en este caso no se ve demasiado. En el caso de la hierba, por ejemplo, sí se puede ver un poco más. Yo, bueno, he utilizado el asfalto como ejemplo. Pero si nos fijamos bien, bueno, en este caso no se nota demasiado porque son piedras muy pequeñitas. Pero sí se notaría el tileado. Es decir, se notaría este corte. Luego voy a hacerlo rápido con una textura de hierba para no dejaros con el gusanillo. Os voy a enseñar cómo arreglar esto. Vamos a ocultar todas las capas. Vamos a coger el borrador. Vamos a coger un pincel que sea bastante difuso. Y le vamos a dar un tamaño que a nosotros nos guste. Y como tenemos visibles todas las capas de los bordes, lo que vamos a hacer va a ser juntarlas, dándole combinar visibles. Ahora lo que vamos a hacer va a ser darle aquí un poco de cera. Vamos a borrar un poquito por aquí, ¿vale? Vamos a darle un poquito de difuminación para que no se solape con la textura del medio y no se note pues ese corte, ¿no? Es esa línea que se ve. Muy importante que al cortar no os paséis y hagáis esto, ¿vale? Que no toque arriba porque esto va a ser lo que va a marcar la diferencia. Esto va a ser lo que va a hacer que no se note ese corte de texturas. Cuando ya hemos hecho esta difuminación, podemos poner el cuadrado de fondo, esta capa de fondo, ¿vale? Y vamos a combinar las visibles porque ya habríamos acabado. Pongámosle que se repita un patrón. A veces puede repetirse un patrón por haber hecho esto. Por ejemplo, esta piedra no me gusta o se nota demasiado aquí la línea. Siempre podemos utilizar el tampón de clonar, que es este de aquí, el tampón de clonar. Si mantenemos pulsado con el clic izquierdo lo podemos ver, tampón de clonar, si sabéis usarlo. O el corrector puntual, que viene a ser lo mismo, más o menos, pero un poco más fácil de usar. Simplemente pasándole un pincel, automáticamente nos calcula los píxeles que deberían ir ahí. Con el clic izquierdo, pues bueno, si no lo tenéis a mano, lo podéis encontrar aquí, el primero de todos, corrector puntual. Y simplemente lo pasamos y automáticamente nos calcula lo que debería ir ahí. Por ejemplo, esta piedra de aquí, del medio, la voy a quitar. Le doy un clic, pum, le he quitado. Esta piedra de aquí no me gusta, la quito. Eso en el caso de que se repitan algunos elementos para que no se haga repetitivo. ¿Me explico? Perfecto. Ahora, para acabar y concluir, ¿cuánto llevamos?
9 minutos. Es que quiero enseñar las cosas bien. Estas cosas también son interesantes, aunque no sea puramente desarrollo de videojuegos, pero va bien saberlo y que lo sepáis. Lo que vamos a hacer ahora es recortar la imagen. Como tenemos unas guías, se ajustarán a la imagen. Vamos a ajustarlo y vamos a darle a este check. Ya tendríamos la imagen recortada. Bien, voy a guardarlo en el escritorio como PNG. Guardar como, en el escritorio lo voy a guardar como PNG, no, perdón, como JPG, no nos liemos. Asfaltillo te voy a llamar. Venga, guardar. Lo vamos a guardar en la calidad que mejor nos convenga. Y me lo voy a llevar a Unity. Bien, me llevo a Unity este asfaltillo. Y voy a crear una nueva textura. Pulsando en el Terrain, en Edit Textures, Add Texture. Le voy a añadir este asfaltillo que tengo por aquí. Y... ¡oh! ¡Maldita sea! No me deja agregarlo. ¿Qué pasará? Puede que a vosotros os pase o puede que no. Pero por si las moscas voy a explicarlo para que no hayan dudas después. Voy a seleccionar la textura y podemos comprobar que está configurada para Sprites 2D and UI. Eso es porque he utilizado texturas recientemente para hacer menús con Canvas y demás. Así que las texturas me vienen así configuradas. Así que lo voy a configurar como textura normal. Y aquí donde pone Wrap Mode, en vez de Clamp, le voy a dar a Repeat para que se pueda repetir esta textura. Vamos a darle a aplicar. Y ahora sí podemos irnos al Terrain. Vamos a editar texturas. Le damos a seleccionar. Le damos al asfaltillo. Y le damos a añadir. Y vamos a pintar. Veis que aquí se nota el corte, se nota cómo se repite, ¿no? Pues bien, vamos a pintar ahora con esta textura. Vamos a pintar con esta textura. Veis que por mucho que pinte, no se nota en ningún momento el tilado por ninguna parte. No se nota el tilado por ninguna parte. Y me gustaría enseñaroslo con un ejemplo más peliagudo. Por ejemplo, con el césped, que sí se suele ver un poco más. Vamos a hacerlo con el césped. Voy a repetir toda esta operación de este tutorial y para no hacerlo largo lo voy a pausar y lo voy a hacer yo solo. Y os voy a enseñar el resultado de sin tilear y con tilear, ¿de acuerdo? Vamos. Bien, he cogido una textura y, bueno, la voy a añadir, voy a editar textura, voy a añadir la textura y vamos a pintar y vamos a ver, uy, vamos a ver que, oh, maldita sea, esta sí que se repite. Veis que se nota aquí, no solo se nota el corte, sino que también se nota un poco la sombra, ¿no? Y esto habría que arreglarlo un poco en Photoshop. Voy a arreglarlo en Photoshop y ahora lo vemos. Bueno, os voy a enseñar un poquito así por encima, ¿no? Para que también lo veáis, cómo quitarle un poco la sombra, ¿no? Voy a intentarlo. Menuda masterclass os estoy haciendo hoy. Quería hacer un tutorial de 5 minutos y al final los alargo. ¿Por qué? Porque quiero enseñaroslo a full, con todos los detalles, para que luego no tengáis dudas. Y si tenéis dudas, pues oye, preguntádmelo. Si puedo, responderé, o si puedo, pues os ayudarán en los comentarios. Bien, en este ejemplo he hecho lo mismo que con el asfalto. He hecho lo mismo que con el asfalto. Fijaos que la hierba no es como el asfalto. Aquí sí se nota este corte, ¿de acuerdo? Se nota este corte. ¿Cómo podemos arreglarlo? O bien combinamos todas las visibles, ¿vale? Para que sean todas una sola imagen. Aquí sí que se nota algo que no es muy coherente. Aquí podéis ver este microcorte que, bueno, se nota cuando estamos andando. Pues bien, voy a pasarlo con el corrector puntual. Le hago una pasadita y desaparece ese corte, como podéis ver, ¿vale? Esa es una. Otra sería con el tampón de clonar. Con el Alt selecciono el trozo de textura que quiero clonar. Y aquí donde está el corte, pues se lo arreglo, como podéis ver. Voy a hacer control Z y voy a irme antes de haber juntado todas las capas. Voy a ocultar esta de aquí y voy a juntar los bordes solamente. Combinar visibles. Bien, voy a combinar las visibles y voy a hacer lo mismo, lo del borrador. ¿Recordáis? Mucho cuidado de no comernos esto, que si no se va a destilear, se va a notar ese corte. Bien, al hacer esto, vamos a suavizarlo de tal manera que ahora, cuando lo junte con la capa de fondo, vais a ver que no se notará ese borde. No se notará esa solapada de textura. Bien, lo estáis viendo, ¿verdad? Ahora queda perfecto. Bien, y voy a hacer lo mismo. Voy a recortar la imagen. Y bueno, ¿qué más os voy a decir? Ya habéis hecho esto. Bien, muy importante que sea homogénea, que sea toda verde. Porque a lo mejor de aquí puede ser un poco más oscura que de aquí.
En este caso aquí tenemos esta herramienta de sobreexponer y subexponer. Con la herramienta de sobreexponer, lo que hacemos, vamos a juntarlas todas, vamos a juntar todas las visibles, lo que hacemos es aclarar, ¿vale? Estamos aclarando. Si por ejemplo aquí está demasiado claro, le daríamos a subexponer y podríamos hacerlo un poco más oscuro, para que más o menos sea homogénea la textura, ¿vale? Esto es un pequeño tip que os doy. Bien, me voy a Unity, por fin. Bien, tengo aquí mi césped, que es el mismo que este de aquí, solo que este es retocado con Photoshop para que no se note el tileado. Bien, vamos al T-Ray, vamos a añadir una nueva textura. Vamos a poner el césped. Vamos a decirle añadir y espero que ahora no haya ningún tileado extraño. Y si nos acercamos, vemos que apenas se nota, bueno, aquí me he dejado un poquito, pero apenas se nota el corte de texturas. Vemos el césped cómo continúa. Excepto aquí que hay una pequeña sombra, pero igualmente no se nota esa línea tan brusca, simplemente se nota la sombra si nos acercamos. Si nos alejamos siempre se va a notar el tileado. Eso pasará con todas las texturas. A nivel de suelo se ve bien, ¿vale? Pensad que las texturas, al repetirse, se forma un patrón y al formarse ese patrón se nota ese tileado. Pero a nivel de suelo, si nos deja el programa, vemos que no se nota la raya. Simplemente se nota que aquí, por ejemplo, está un poco más oscuro que aquí. Y eso es lo que tenemos que tocar con Photoshop, con lo que os he dicho de sobreexponer y subexponer. ¿De acuerdo? Bueno, lo dejo aquí. Espero que os haya servido este tutorial. Sé que no es la monda aprender esto, pero es útil de cara a que hagáis vuestras propias cosas, vuestras propias texturas y demás. Siempre va bien saberlo. Un saludo y hasta la próxima. Suscríbete por Dios, solo es un clic. Suscríbete por Dios, solo es un clic. Suscríbete por Dios, solo